tal? Bueno, ya sabéis, darle a la tecla de suscribirse, por favor, si no estáis suscritos, ya sabéis que es gratuito. Y dejarnos preguntas o comentarios. Bueno, vamos a ver lo que nos dice Antonio Martí. Es un párrafo un poco largo, lo voy a subir para irlo comentando, ¿no? Nos dice, la menor natalidad es un problema, nos han ocultado algo al respecto. Recuerdo que hace mucho la sociedad occidental apreciaba la comodidad, dicho así genéricamente, de tener menos hijos. ¿Hoy es un problema que haya menor natalidad? Bueno, entonces, ¿qué engaño o pensamiento paranoide? Todos tenemos pensamientos así de vez en cuando sobre la reducción de la natalidad. ¿No será otro aspecto del secular malthusianismo del que tanto gustan muchos? ¿Estoy equivocado? Bueno, vamos a ver, lo que podemos decir es que seguramente, vamos a ir por partes, ¿no? Seguramente tú estás pensando lo que todos hemos pensado durante muchos años, ¿no? Es decir, que efectivamente lo que estaba sucediendo en la sociedad occidental era un proceso natural. Bien, ¿qué ocurre? Vamos por partes. Porque claro, tú aludes al malthusianismo, pero es que el malthusianismo es una realidad. No es una especulación. ¿Cuándo nace el malthusianismo? Nace entre el siglo XVIII y el XIX. En principio, lo que ha ido cambiando son las justificaciones. Pero como ideología de que la población es excesiva y hay que poner medios para reducirla, para que se reduzca, eso tiene 200 años. Enseguida se demostró, porque el malthusianismo se basaba en aquel tiempo, en Thomas Malthus, en que la población crece más rápido que la producción de alimentos, luego vamos al desastre. Y ya aquello fue un mensaje que gustó enormemente a las élites, vamos a decir, aristocráticas fundamentalmente de Inglaterra, del Reino Unido, y que ya desde el principio empezaron a utilizarlo. Les gustó porque era una ideología que les gustaba para soportar ese desprecio que sentían por los pobres, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y además que les permitió cuestionar y reducir las ayudas a los pobres, ¿no? Claro, si son demasiados, crecen demasiado y encima estamos ayudando a que se reproduzcan, ¿no? Bueno, ya desde el principio, pero además enseguida quedó claro que la argumentación era falsa, que la ciencia y la tecnología evoluciona más rápido, evolucionaba ya entonces más rápido y por lo tanto la producción de alimentos más rápido que la población. Pero el malthusianismo se mantuvo. Y siempre, pues cada 2 generaciones buscando nuevos argumentos. Pero ¿qué ocurrió? El malthusianismo se unió con el darwinismo, con el darwinismo social en particular, justo nada más surgir la teoría de la evolución y además de la mano de incluso familiares o amigos de Darwin. No se trata de cuestionar el darwinismo, sino que se vio enseguida que podía ser muy útil por esta misma élite aristocrática británica su utilización a efectos de trasladar el darwinismo a la sociedad, poner en marcha lo que se llamó darwinismo social, que era una forma de justificar que manden los mejores frente a los peores, ¿no? Frente a los pobres, etcétera, ¿no? Los pobres y los de las colonias, etcétera. Pero claro, el darwinismo social se junta con el malthusianismo y enseguida da origen a la eugenesia. La eugenesia, que impulsaba que los mejores se reproduzcan más y los peores menos. ¿Quiénes eran los peores? Esto ya a fines del siglo XIX. ¿Quiénes eran los peores? Pues los pobres, las razas que no nos gustan o los discapacitados físicos y a veces todo ello junto. Bien. Bueno, todo eso tuvo una ramificación en la planificación familiar. Ya la planificación familiar a principios del siglo XX
nace impulsada desde el ámbito corporativo, por un lado por sectores preocupados por razones sanitarias y tal, por la situación de muchas mujeres que no tenían acceso a medidas de planificación, pero financiados desde el principio por estas entidades corporativas que apoyaban la eugenesia, etcétera, y con el fin de utilizar la planificación familiar para reducir la población que no les gustaba. Bien, damos un salto porque este tema de la menor natalidad empieza a aparecer después de la Segunda Guerra Mundial inmediatamente como un instrumento para, digamos, un instrumento premeditado, no una casualidad, sino un instrumento premeditado para contener y reducir la población, primero de los países enemigos. Y esto surge fundamentalmente a partir de la Revolución China de 1949. Con la Revolución China de 1949 empiezan a aparecer documentos en Gran Bretaña y en Estados Unidos, documentos corporativos primero y luego más adelante gubernamentales, en los que se alerta con claridad del peligro demográfico de los países que no controlamos. Es decir, de que esos países que no controlamos tienen mucha población y crecen mucho. Crecen mucho en población. Entonces empiezan a alertar del gran peligro demográfico desde un punto de vista geopolítico, en este caso. Y entonces empiezan a desarrollar teorías sobre qué hacer al respecto. Claro, estas teorías empiezan a plasmarse, ya digo, en distintos documentos, que al final los más significativos son porque son documentos aprobados por el gobierno de Estados Unidos, el informe Rockefeller del año 72 y el informe Kissinger del año 74. Y ahí se establece como objetivo contener la natalidad, disminuir la natalidad en los países que no controlamos, y se hace un quiebro, es un poco extraño, pero se dice, para que estos países acepten poner en marcha estas políticas, lo tenemos que hacer también en Occidente. Y plantean hacerlo también en Europa y en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que plantean hacer? Pues plantean medidas, bueno, de todo lo que hemos relacionado, no solo con el feminismo, pero con el feminismo fundamentalmente, ¿no? Con el movimiento de emancipación de la mujer, si queréis, ¿no? Bueno, movimientos que ya existían hasta entonces y que ya habían sido manipulados, como los movimientos de paternidad responsable, control de la natalidad, ¿no? El aborto, difundir los métodos anticonceptivos, los derechos de la mujer, la incorporación de la mujer al mercado laboral. Claro, todo esto, medidas que las podemos analizar desde otro punto de vista de si son buenas o malas para las mujeres, etcétera, pero no las plantean por eso. Las plantean de forma expresa como un instrumento para reducir la natalidad. Y como un instrumento, no porque reducir la natalidad sea bueno para esos países, sino al contrario, porque es malo. Plantean como un instrumento para reducir la natalidad, para debilitar a los países que no controlamos. Bien, el otro ámbito de análisis es el del proceso de incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, ¿no? Que es un proceso frente al cual el movimiento feminista ha estado prácticamente ausente. No en una primera instancia, nosotros conocimos informes de los movimientos feministas nórdicos de los años 70, donde claramente advertían de lo que estaba sucediendo. No se posicionaban evidentemente en contra de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, sino de cómo se estaba haciendo, de que se estaba haciendo como un instrumento de disposición masiva de mano de obra barata. ¿Por qué? Porque no se estaba distribuyendo entre hombres y mujeres el trabajo existente, tanto profesional como doméstico, sino que se estaba añadiendo 40-45 horas de trabajo por unidad familiar, si se quiere, pero claro, sobre todo a las mujeres. Y esto ha supuesto que durante generaciones existan cientos de millones de mujeres trabajando, de hecho, 80, 90, 100 horas a la semana, sin que nadie diga nada.
sin que nadie diga nada. Esto es algo terrible, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos decir sobre el posmofeminismo, ¿no? Pues algo similar a lo que ha sucedido con los movimientos migratorios, que al final se habla de temas de tercer o cuarto nivel, pero nunca se habla de lo más importante, en la medida en que lo más importante enfrente o nos enfrente con los intereses empresariales. Y esta es la cuestión clave. Es decir, había detrás de este proceso estaban esas políticas, estrategias malthusianas y luego una estrategia de enriquecimiento artificial masivo de los empresarios a cuesta de disposición de mano de obra barata. Es decir, siempre hemos pensado que con el avance productivo y tecnológico íbamos a trabajar cada vez menos y resulta que estaba siendo al contrario. Nos metieron 40-45 horas más por unidad familiar. Bueno, un desastre absoluto, ¿no? Claro, la natalidad se hundió de forma inmediata, pero esto era algo perfectamente sabido y previsto. Ya digo, en estos informes de los años 60 y 70 se decía expresamente que este es el instrumento clave para la contención de la natalidad. Es, por supuesto, la disposición de anticonceptivos, etcétera, pero el instrumento clave es la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Y efectivamente en todos los países sucede incorporación de la mujer al mercado de trabajo, hundimiento de la tasa de la natalidad. ¿Por qué? Porque se hace así. Porque se hace añadiendo 40-45 horas de trabajo a cada mujer. Con lo cual, a partir de ese momento, el tener hijos se convierte en una carga muy difícil de llevar. Muy difícil de llevar para las familias. Bueno, lo que nos preguntaba Antonio, es decir, la menor natalidad es un problema. ¿Nos han ocultado algo al respecto? Pues evidentemente que os han ocultado o nos han ocultado. Nos han ocultado todo, que no era sido un proceso natural, sino ha sido un proceso buscado y perfectamente definido, ¿no? Independientemente de que detrás de ese proceso haya habido algún tipo de beneficios sociales, pero si se puso en marcha no fue por esos beneficios sociales, sino como un instrumento de enriquecimiento y de reducción de la natalidad, como un objetivo en sí mismo, ¿no? Recuerdo que hace mucho, dices, la sociedad occidental apreciaba la comodidad. La comodidad, genéricamente, de tener menos hijos, claro. Pero claro, hay muchas mujeres que tienen menos hijos de los que quieren, ¿eh? Muchas, ¿eh? Y lo dicen expresamente en continuas encuestas. Pero claro, es que esa comodidad no tiene nada que ver cuando el 50% de la dedicación de la familia es al cuidado, a los trabajos domésticos, o cuando resulta que los dos miembros de la familia, el padre y la madre, tienen 40-45 horas de trabajo a la semana y les pides que además dediquen esfuerzos al trabajo doméstico y a tener niños, ¿no? Es una carga desde el punto de vista de dedicación impresionante. Y esto es lo que genera pues ese hundimiento automático de la natalidad, lógicamente. Porque muchas veces se habla de ayudas económicas, eso es importante, evidentemente, ¿no? Pero también es cierto que con muchos menos recursos en generaciones anteriores se tenían más hijos, ¿no? Pero la disposición de recursos es importante, pero la disposición de tiempo fundamental, ¿eh? La disposición de tiempo. Hay otros elementos, pues valores, etcétera, también, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué engaño o qué pensamiento paranoide sobre la reducción de la natalidad? Pues ya te he dicho que no hay ningún pensamiento paranoide. Ha habido un constante engaño por parte de las élites occidentales. ¿No será otro aspecto del secular malthusianismo del que tanto gustan muchos? Es que el malthusianismo no solo existe, ha existido durante 200 años. Amigo Antonio, ha existido durante 200 años y sigue existiendo. Muchos de los grandes líderes occidentales y personas multimillonarios ahora muy conocidos, pero también hace generaciones, pues personas de la aristocracia europea han hecho declaraciones públicas diciendo, o bien por motivos como el malthusianismo inicial, o por estabilidad social, o por razones ecológicas, o por distintas razones, que hay que reducir la población a 1.000 millones de personas en la Tierra. Hay que reducirla. Pues, ¿cómo se hace? Pues dicen, bueno, pues en principio reduciendo la natalidad, y esto genera una curva de ir cada vez a menos, ¿no? Lo han dicho repetidamente, ¿no?
aparte de todo lo que hemos comentado. Pero ya ese malthusianismo radical de que piensan esas élites que nos desprecian profundamente, ¿no? Y esto se refleja muy claramente ya en esa mentalidad de las élites aristocráticas británicas del siglo XIX, ¿no? Y con el darwinismo social, muy relacionado luego con la eugenesia, con el racismo, etcétera, ese desprecio de la plebe, ¿no? Se plasma en esas teorías malthusianas de las que está empapada las élites occidentales, ¿no? Empapadas. Bien, bueno, pues sin más, lo dejamos aquí. Ya sabéis, acordaros por favor, darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos, que es gratuito, y dejarnos preguntas o comentarios. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima.